Esta es nuestra vida de iglesia. Son las principales actividades que usted debe de tomar en cuenta. Preste por favor la debida atención. Lectura diaria de la Biblia. Lea, medite y sea perseverante en ella. Es una bendición escuchar la palabra de nuestro Dios. Y nuestros grupos de vida son con una atención personalizada, donde esperamos que usted esté participando. No se olvide, la Academia Bíblica ya inició sus cursos, miércoles, jueves y viernes. Hay un curso que te está esperando. Inscríbete ya. Tendremos también la ofrenda misionera, recordando que la iglesia debe llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Participemos. Y este jueves 23 de julio a las 7 de la noche estaremos entrevistando a los pastores Mejía. Ellos estarán con nosotros. Acompañemos. Hagamos todos una cadena de oración a las 8 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche, unidos en oración. Diálogos de confianza, amistades que son de bendición. Este es un hermoso tema que estaremos tocando este martes a las 7 de la noche. Y nuestros cultos de oración son a las 7 de la noche también, todos los miércoles a través de Facebook Live. Le esperamos. Hoy domingo, un tema que cautivará nuestro corazón. ¿Quiere ser limpio? No se olvide, hoy a las 7 de la noche. Estos son nuestros números de cuenta para sus diezmos y ofrenda. Hagamos de este tiempo también un tiempo de adoración. Y nuestros servicios en línea son los domingos a las 8 de la mañana, 9:45, 12:37 de la noche. Participemos. Gracias por su atención. Realmente agradecemos el que usted haya tomado nota. Dios le bendiga grandemente. Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Qué gusto contar con su compañía en este culto de adoración. Así que acompáñenos en oración para poder preparar el corazón y así poder cantar con gozo al Señor. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias Señor por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia. Señor Santo, rogamos tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Señor Santo, toca nuestros corazones y haznos sensibles a tu palabra. Dejamos este tiempo para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Cantemos con gozo al Señor. amor y tu
cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré
bendición. Reciban ustedes un cordial saludo en el nombre de Jesús. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios basados en Primera de Tesalonicenses, en aquello que hemos titulado Una esperanza viva. Y anhelo que este estudio, esta serie de reflexiones, traiga la edificación, la consolación y la palabra oportuna para estos tiempos. Y hoy vamos a encomendar al Señor este tiempo. Dejemos que sea su palabra, no la nuestra, y esta misma pueda correr en medio de nosotros para alentarnos, pero también para encaminarnos en su buena voluntad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado. Te alabamos por la grandeza de tu nombre. Te exaltamos por quien eres y te agradecemos por tus maravillosas obras. Dios, sella nuestros labios para que sea tu palabra la que corre y sea glorificada. Habla, Dios, como solo tú sabes hablar. Trae aliento, consuelo, fortaleza y salvación. Confiamos y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a dar lectura a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Allí entonces, si usted tiene una Biblia, puede abrirla en las páginas del Nuevo Testamento, y si no, puede seguir la lectura desde aquí adelante. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera
que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hoy hemos titulado a esta reflexión Desafíos para la vida cristiana, porque la vida está llena de desafíos y porque la vida en Cristo también no está exenta de ello. Y por lo tanto tenemos que aprender a superar estos desafíos para seguir avanzando hacia adelante en los propósitos del Señor. Los desafíos son oportunidades de aprendizaje, pero también de crecimiento. Hay muchas historias que son ejemplo de superación en medio de los grandes desafíos que se nos presenta en el diario vivir. Este es el caso de Pablo Pineda, el maestro con síndrome de Down. Con 38 años de edad, Pablo es una de las personas que mejor representan conseguir un desafío a base de trabajo y esfuerzo. Él tiene síndrome de Down, enfermedad que no le ha impedido luchar durante toda su vida. Y claro que encontramos en su historia, como muchos otros, que Pablo es un ejemplo de superación, diplomado en educación, y hasta la fecha de esta noticia era la primera persona con síndrome de Down en Europa que había terminado una carrera universitaria. Pablo comentaba que su truco para estudiar y ser capaz de terminar la diplomatura había estado en memorizar todo en voz alta. El joven apostaba porque en el futuro el sistema educativo fuera más plural, rico y diverso. Y claro que valores importantes que en su opinión ayudarían mucho a muchas personas. Este joven fue reconocido por haber asumido y salido adelante en medio de un gran desafío. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Desafíos para la vida cristiana. Permítame una breve sinopsis de los temas anteriores y sobre todo del anterior, ya que el tema pasado nos involucró hablando de la iglesia de Tesalónica con tres grandes virtudes que poseía la misma. Según el versículo 3, había fe, amor y esperanza. También hemos resaltado que ellos fueron gente especial para el Señor. Es así que el apóstol Pablo le llama amados de Dios. Finalmente hemos apreciado en el capítulo 1, versículo 5, que el Evangelio llegó a ellos en poder del Espíritu Santo y en una clara convicción, un término que aquí se usa como certidumbre. Y es ahora entonces que en el versículo 6 y 7 nos vamos a enfocar en dos desafíos que debemos tener en cuenta considerando a esta iglesia como un gran ejemplo. El primer desafío está en el versículo 6 y voy a tomar el siguiente enunciado. Dice entonces en su primera parte del texto: y vinisteis vosotros a ser imitadores de nosotros y del Señor. El primero de los desafíos que vamos a tomar en cuenta es el desafío de ser imitadores e imitables. Una vez más, el primer desafío que encontramos aquí en este pasaje y texto en particular es el desafío de ser imitadores e imitables. Pablo está mostrando algo que es vital e importante y está evidenciándose como ejemplo para que ellos también sean ejemplo a otros. Pablo y sus amigos se presentan como un modelo de vida y en particular en los momentos difíciles a los que Pablo llama también aquí gran tribulación. Tomaré entonces la expresión imitadores de nosotros de la siguiente forma. Tanto Pablo como su equipo de ministerio se constituyeron en referente de vida para los hermanos de Tesalónica. Esto mismo escribió Pablo, el gran desafío de ser ejemplo para otros. Y escribió en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 1, cuando dice: sed imitadores de mí. El mismo desafío fue considerado en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 17, cuando Pablo les escribe y les dice: hermanos, sed imitadores de mí. En todos los casos, una vez más se nos presenta un desafío que constituye una de las grandes falencias y debilidades en nuestra sociedad: ser ejemplo. Si hay algo de lo que hoy estamos adoleciendo es de modelos o ejemplos dignos de ser imitados. Lamentablemente, lo que se imita no es lo bueno,
sino lo malo. El apóstol Juan escribe y dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tercera de Juan, versículo 11. Miramos alrededor nuestro y nos damos cuenta que algo serio y negativo está ocurriendo en nuestra sociedad. Inseguridad, violencia, robo, corrupción. El problema está en el corazón del ser humano por causa del pecado, pero también el gran problema se halla en el mal ejemplo que lamentablemente viene desde las altas instancias y trasciende, pero que parte del hogar. Sí, mucho de este mal ejemplo nace del seno de muchas familias. Allí es donde se funden las primeras impresiones de vida y donde se marca y traza el camino que seguirán las personas que formamos y amamos. Si un niño tiene el ejemplo de violencia y es violentado, eso es lo que recibió, eso es lo que aprendió y tarde o temprano eso es lo que hará. Si un niño escucha palabras soeces, sucias, ese es el modelo que está recibiendo y eso repetirá. Y en muchos de los casos el ser humano es producto del ejemplo que recibe. Tenga en cuenta esto. Por naturaleza los seres humanos somos imitadores, sea de lo bueno o sea de lo malo. Mire a un niño imitando a su padre o a una niña imitando a su madre o viceversa. A un hermano menor imitando al hermano mayor. A lo largo de la vida vemos que muchos imitan a personas famosas como cantantes de moda, artistas de cine, de televisión, músicos, deportistas, conductores, y hoy se habla en particular de los influencers, que son personas que de algún modo han logrado destacar en las redes sociales y han conseguido crear un personaje de gran éxito en el mundo digital, el cual está siendo seguido por muchas personas, vale la redundancia, por seguidores, y que en muchos de los casos, estos influencers marcan una pauta en un estilo de vida en quienes los emulan. Pablo está colocando un gran desafío. Hermanos, veo que ustedes han sido nuestros imitadores. El desafío de ser ejemplo, el desafío de ser referente y un modelo de vida para otros. Importante a tomar en cuenta. Si vamos a seguir a Cristo, otros tendrán que seguir el ejemplo nuestro porque nosotros miramos a Jesús como nuestro gran ejemplo. Las grandes impresiones de la vida nos marcan y trascenderán a otros. Esta es la historia del canario que imitó a gorriones. Un hombre, dice la historia, tenía un canario que cantaba muy bien, como sabemos nosotros. Cuando llegó la primavera, este hombre pensó que el pobre pajarito necesitaba más aire y sol, así que decidió sacarlo al jardín, colgando la jaula en un árbol. Pronto rodearon la jaula bandadas de gorriones y el canario comenzó a seguir y a imitar el chirrido musical de sus nuevas amistades. El dueño del pájaro se dio cuenta y llevó de nuevo a la casa al canario, pero era demasiado tarde. El pajarito había perdido su canto para siempre, todo por imitar a los gorriones. De allí entonces encontramos claramente que hay quienes están siguiendo ejemplos que no son los más convenientes. Están siguiendo caminos y sendas de otros más que no son los más adecuados. En esta palabra podemos ver la urgente necesidad de ser imitadores. Necesitamos ser un ejemplo importante para los demás. Pero no solamente necesitamos ser imitadores, sino personas imitables. El mismo Pablo le escribe a Timoteo, a quien llama a su hijo espiritual, en 1 de Timoteo 4:12, de forma sucinta, un listado de cosas en las que hay que ser ejemplo para otros y que hoy trasciende a nosotros. Y le dice: Timoteo, tienes que ser ejemplo. En primer lugar, le dice ejemplo de palabra. Esto quiere decir que debemos evitar usar palabras vulgares, obscenas o profanas al hablar, o las historias sucias o de doble sentido. Por eso es importante tomar en cuenta que nuestra palabra es importante, vale decir, en lo que refiere a ser un
ejemplo para los demás. No solo una mala palabra, sino las promesas o compromisos que hacemos. Nuestras palabras tendrán un efecto en quienes nos escuchen, para bien o para mal. Con el habla se puede bendecir, pero con el habla también se puede maldecir. Con el habla se puede honrar y con el habla se puede ofender. Que nuestras palabras sean una fuente de agua limpia para edificación y bendición. Pero dice entonces la Biblia, sé ejemplo en palabra, en todo lo que brote de tu boca. Luego dice Pablo en 1 de Timoteo 4:12, sé ejemplo en conducta. Sabemos que la conducta quiere decir aquí comportamiento. Ser un ejemplo en conducta significa llegar o llevar un comportamiento, vale decir que dignifique al cristianismo. Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, os comportéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. La buena conducta en todo tiempo y lugar. Un discípulo fiel de Cristo debe tener un buen comportamiento en el seno de la iglesia, en el seno familiar y por supuesto fuera de ellos también. Sé ejemplo en lo que brota de tu boca. Sé ejemplo en tu comportamiento, en tu conducta. En tercer lugar, dice Pablo, sé ejemplo en amor. El amor es la más grande de las virtudes. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los dos grandes mandamientos se expresan en términos del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. El amor se manifiesta cuando buscamos el bien de los demás al punto de dar lo mejor. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella de la misma manera, el amor se expresa cuando damos más allá de nuestras propias fuerzas. Pablo escribe a los filipenses y les dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y más allá de sus fuerzas, la motivación es el amor. El amor nos impulsa a hacer más de lo que pensamos o imaginamos, y el amor da sacrificialmente. Inmediatamente Pablo le dice entonces ejemplo en espíritu. No se refiere al Espíritu Santo, sino más bien a la actitud que tenemos hacia las personas o cosas que hacemos o dejamos de hacer. Podemos tener una buena actitud o una mala actitud. Podemos hacer las cosas bien o podemos hacer las cosas mal. Podemos obrar criticando o hacer las cosas con contienda o vanagloria, o la podemos hacer con una actitud correcta y con una motivación sana y de buena gana. Luego dice ese ejemplo en la fe. La fe es el vehículo que nos conduce a Dios y la que agrada a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esta es la clase de fe que agrada a Dios pero que se traduce en obediencia a la voluntad de Dios. Y sé ejemplo en pureza, la pureza interna del corazón que se traduce en pureza externa. Un corazón puro lleva a la persona a hacer cosas limpias y cosas puras. Un corazón sucio e impuro lleva a hacer a la persona cosas que son indebidas. Cada día nuestros hijos y nuestros familiares y amistades y todos somos influenciados por el comportamiento que expresamos o por la conducta de otros. Es por eso entonces que tenemos que trazar nuestros caminos cuidadosamente. ¿Qué quiere decir con el hecho que tengamos que ser ejemplo para otros? No quiere decir que seamos perfectos, pero sí quiere decir que tenemos que esforzarnos por inspirar la vida de aquellos que nos rodean y de nuestro entorno. El desafío es que otros nos imiten por el buen ejemplo, porque nosotros imitamos a Cristo. Este es el gran desafío, ser personas imitadoras e imitables de lo correcto y de lo bueno, como aparece entonces aquí en la carta a los tesalonicenses. El segundo desafío es que somos llamados a perseverar en la fe a pesar de las adversidades. Pablo dice en el versículo 6 que la iglesia de Tesalónica recibió la palabra en medio de gran tribulación, con gozo que da el Espíritu Santo. El mensaje que escucharon los hermanos de los tesalonicenses vino con adversidad. Sin embargo, recibieron esta palabra de la mejor manera y Pablo agradece por ellos. Eran creyentes que soportaron un intenso sufrimiento físico,
pero que reflejaba una experiencia real de Dios en sus vidas y una alegría interior serena que el dolor no podía doblegar. La palabra tribulación que aquí se refiere indica generalmente presión. Esto corresponde, por ejemplo, a una imagen que tiene que ver con las uvas que son pisadas y explotan hasta el punto tal que al estar bajo presión brotan el jugo, propiamente dicho. El sufrimiento llegó a significar problemas fuertes aquí. Y es que se puede sufrir y a la misma vez tener gozo. El sufrimiento y la alegría son tan extremas como el día y la noche, como el calor y el frío. Nunca las asociaríamos. Si alguien está sufriendo, no puede sentir ninguna alegría, de acuerdo con nuestra forma natural de considerar el tema. Si alguien está disfrutando de la alegría en su vida, entonces con toda seguridad no está sufriendo. Sin embargo, esta iglesia soporta la presión, la aflicción, la tribulación y al mismo tiempo está disfrutando del gozo que da el Señor en el corazón. Pasar por esa experiencia es vivir una victoria, un triunfo. No es posible pasar esa realidad en el marco de lo que significa la fuerza propia del ser humano. Solo es la vida que el Espíritu Santo produce en el corazón. Hay creyentes en Cristo que se encuentran en el lecho de la enfermedad o situaciones duras, pero en sus rostros y en sus palabras se refleja el gozo y la paz de Dios que brota con naturalidad de su interior. El mundo no puede armonizar estas experiencias o hacerlas compatibles. En este pasaje Pablo escribe que los hermanos de la iglesia de Tesalónica reciben la palabra en medio de gran tribulación, aflicción y presión. Se enfrentaron a la persecución, al sufrimiento y a la tristeza, pero también disfrutaban del gozo exultante del Espíritu Santo. Quienes sigan a Cristo por causa de su testimonio sufrirán vituperios, rechazo y consecuentemente sufrimiento. Por eso Cristo dijo claramente: felices son cuando por mi causa les vituperen, les persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Cuando los cristianos de Tesalónica enfrentaron la aflicción al recibir la palabra, no la enfrentaron simplemente con una resignación fatalista. La enfrentaron con gozo en el Espíritu Santo. Y qué mejor ejemplo que era Pablo y Silas. Gozo en la aflicción. No mucho tiempo antes de venir a Tesalónica, Pablo y Silas experimentaron el principio de tener gozo del Espíritu en medio de una gran aflicción. Fueron tomados presos, encadenados, azotados, y allí en la prisión oscura, estando con el cepo y las cadenas a medianoche, cantaban al Señor y alababan el nombre de Dios y oraban. Uno no puede imaginar esto. Uno no puede pensar esto. ¿Cómo es posible que estas dos personas en el sufrimiento estén cantando y estén llenos de alegría? Esto es lo único que provoca el Espíritu de Dios, quien trae gozo al corazón. A pesar de las cadenas y del sufrimiento, cantan y oran, porque entienden de que Dios tiene control de todo y porque se sienten privilegiados de sufrir por causa del nombre de Cristo. Persecución por causa de la fe en Cristo. Para muchos, India es considerada una tierra de personajes conocidas como Buda y Gandhi, o también reconocida por sus colores y misticismo relacionados al hinduismo, religión que alcanza cerca del 80% de la población en India. Sin embargo, a pesar de predicar el respeto y la honra en la práctica, esto no sucede en el país. Los nacionalistas están trabajando junto con el gobierno para una completa conversión de la población para el hinduismo hasta el año 2021. Este proceso es conocido como hindunización. En su discurso, ellos creen que si no eres hindú, entonces no eres de la India. Este exceso de nacionalismo está afectando a los cristianos locales. Debido a ello, la iglesia enfrenta diversos desafíos tales como el aumento de la violencia,
la segregación social de los convertidos, leyes de anticonversión y de blasfemia, y discriminación relacionado a la herencia y beneficios fiscales. El gobierno, las autoridades y los inversionistas extranjeros niegan que exista un problema. Ellos intentan demostrar para los turistas una India alegre y pacífica, pero la realidad es la siguiente. El país posee un lado oscuro. En él, los cristianos, que son una minoría, enfrentan persecución severa y violencia creciente solo por poseer otra fe. En apenas 4 años, el país subió varias posiciones en el ranking de la persecución. La lista mundial de persecución creció y ellos están allí. A pesar que la Constitución garantiza la libertad de religión, los radicales están actuando de una manera que parece no importarles nada de ello. Si la libertad religiosa fuera realmente aplicada, cada indiano decidiría convertirse si así lo desea. Pero esto no sucede debido a la ley sobre la conversión forzada, criada para resistir la pérdida de las tradiciones culturales, la cual lleva a prisión y pago de una fianza. Hoy, esta ley está vigente en 8 de los 29 estados, pero puede ser implantada a nivel nacional. Solo en el 2018, más de 23.000 cristianos fueron agredidos física o psicológicamente. 336 de ellos, fueron obligados a dejar sus casas y 635 fueron detenidos injustamente. Y aquí aparece la historia de Tilak, uno de los tantos cristianos que experimentó esta situación. Tilak fue un hombre que llegó con el evangelio a uno y otro lado. Después de convertirse, cerca de 40 familias entregaron su vida a Cristo por causa de la evangelización de Tilak. Cuando los extremistas nacionalistas se enteraron, entraron en contacto con los guerrilleros locales y les dijeron que Tilak estaba haciendo un lavado cerebral en la comunidad con la fe cristiana. Rápidamente, él fue secuestrado por los guerrilleros, atado de manos y de piernas y golpeado con bastones de madera. Cuando los guerrilleros se acercaron golpeándole, le dijeron: ¿abandonarás tu fe en Cristo? Y la respuesta era negativa. Él era agredido severamente y estaba siendo golpeado cada vez más. Tilak se encontraba en la cima de una montaña y mientras se arrastraba en el suelo con su cuerpo ensangrentado y lleno de heridas, se acordó de Jesús camino al Calvario y lo conmovió profundamente. Tilak fue torturado durante toda la noche hasta que su cuerpo no se podía mover más. Fue declarado muerto por uno de los médicos de los guerrilleros. Los mismos fueron hasta los cristianos y les dijeron: así como Jesús fue agredido y asesinado, nosotros hemos matado a su pastor. Horas después, el cuerpo fue encontrado y llevado para la casa de uno de los hermanos de la iglesia. Mientras los hermanos estaban reunidos, algo milagroso y maravilloso sucedió. Tilak abrió los ojos, recobró conciencia. Jesús le devolvió la vida, dicen los hermanos allí. Aún tendido en el suelo, escuchaba el murmullo de los demás diciendo: esto pasó porque él decidió creer en Jesús. A pesar de este milagro, la persecución no paró y la familia de Tilak fue amenazada. Ellos huyeron de la ciudad. Él testimonia de la siguiente manera y dice: siempre recuerdo que Dios está con nosotros. Cada vez que pasamos por dificultades o pesares es para la gloria de Dios. Cuando iremos para el cielo, no habrá allí más dolor ni más tristeza, afirmó Tilak. Las adversidades por causa de Cristo revelarán quiénes somos realmente, los que hemos decidido creer de corazón o aquellos que por costumbre o simple religiosidad miran a Jesús o pretenden seguir a Jesús. Quiero que escuche bien esto que es importante. Si te has identificado con Cristo, si realmente dices creer en Él y has decidido seguirle a Él, eso significará tarde o temprano el rechazo del mundo. Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El gran desafío es perseverar
en medio de las tribulaciones por causa de nuestra fe en el Señor. El mundo no será compatible a nosotros ni nosotros para con el mundo. Y por eso que el mundo te rechazará. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La iglesia de Tesalónica recibe el Evangelio y consecuentemente es perseguida y la tribulación llega. Todos aquellos que quieran seguir a Jesús y vivir piadosamente, dice la Biblia, sufrirán persecución. Pero en medio de este momento difícil, la iglesia de Tesalónica inspiró a la fe a otras iglesias. Por eso dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que también han creído. Pablo fue ejemplo para ellos y ellos se volvieron ejemplo para otros. Hoy, al cerrar esta reflexión, tengo que decir que hemos considerado dos desafíos importantes. El desafío de ser imitadores y de ser imitables, de lo correcto y de lo bueno. Y en segundo lugar, el desafío a perseverar en la fe a pesar de las adversidades. ¿Está listo para seguir asumiendo este reto de fe? ¿Está preparado para ser un modelo que inspire con su vida a otros? Porque hoy necesitamos referentes, ejemplos de vida que nazca desde el seno del hogar y trascienda a la sociedad. Porque la ausencia y la carencia de ejemplos hoy nos está pasando la factura. Pero la iglesia tiene el desafío, cada creyente tiene el desafío, cada discípulo de Cristo tiene el desafío de ser un ejemplo para otros en toda su forma de vivir. Y el desafío está en seguir adelante en nuestra fe, en creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, aunque ello tenga que implicar el rechazo, la adversidad y tantas veces la ignominia del mundo. Pero entonces dice la Biblia que nuestro galardón será grande. Estos dos desafíos nacen de la palabra del Señor. Y que el gozo del Espíritu Santo inunde en todo tiempo nuestra vida. Permíteme entonces, allí donde estás, rogarte me acompañes con una oración. Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y hoy hemos recibido tu mensaje. No solo queremos ser oidores, sino hacedores. Te doy gracias por esta tu palabra que nos desafía a imitarte para poder ser ejemplo en otros y a otros. Pero también que nos desafía a perseverar en medio de las luchas y las aflicciones por causa de nuestra fe en Jesús. Sabemos que nuestro galardón es grande y aunque tengamos que ganar el menosprecio del mundo, queremos ganar siempre tu favor, Señor. Queremos agradarte a ti en todo momento y en todo tiempo. Gracias, Señor. Oramos que bendigas este tiempo y reflexionemos en lo que nos has dicho ahora. En el nombre de Jesús. Amén. No olvide entonces, hoy estamos hablando de dos grandes desafíos. Dios nos ayude, Dios nos dé la fuerza y entendamos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amada Iglesia del Señor, sigamos adelante, perseveremos, porque Cristo viene pronto por su Iglesia. Predica a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, porque ese es el avivamiento que nosotros esperamos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y en esta oportunidad vamos a adorar al Señor entregando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra de Dios nos dice en 1 Crónicas 29:9 y dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Mi amado, mi hermana, el diezmo es del Señor. Las ofrendas hay que darlas con generosidad y también con acción de gracias, porque Dios es fiel y verdadero. Vamos a orar y adorarle al Señor, también entregando lo que a Él le corresponde. Padre bueno, en esta
oportunidad, en este culto de adoración, queremos también entregarte los diezmos y las ofrendas, reconociendo, Señor, que todo te pertenece, que tú eres el dueño del oro y la plata. Y lo que nos das en nuestra mano, de eso también te damos en gratitud y en forma voluntaria, porque tú eres nuestro Señor. Sostén, Padre Santo, cada necesidad de nuestra iglesia, a cada hermano y hermana que trabaja en ella. Padre bueno, yo te ruego en el nombre de Jesús que nunca falte el pan. Y también, Padre Santo, dale sabiduría a aquellos que administran este dinero. Padre bueno, a mis hermanos, dales trabajo, Señor. Tú siempre has sido fiel y siempre lo serás. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. A continuación, mis hermanos, van a salir los números de cuentas bancarias para que usted también pueda participar y dar su diezmo y ofrenda al Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Buenos días, amada iglesia. Ahora quisiéramos compartir con usted algunos eventos importantes dentro de lo que es vida de iglesia. Tome nota y acompáñenos. Amistades que bendicen es el tema de Diálogos de Confianza este martes 21 a partir de las 7 de la noche. La importancia de los amigos y su influencia en nuestra vida. Descubra junto a nosotros los principios bíblicos acerca de este tan interesante tema. Reporte misionero este jueves 23 a partir de las 7 de la noche. Contaremos con la presencia de nuestro pastor Moisés Mejía, quien nos contará acerca del avance en nuestra iglesia hija, Conde de la Vega. Le esperamos. Hoy domingo levantamos nuestra ofrenda misionera que busca extender la palabra de Dios en cada uno de los campos de los cuales hemos estado compartiendo cada jueves. Participe junto a nosotros en el obrar del Señor para la extensión de su reino. Unidos hacemos misiones. Y hoy domingo, a partir de las 7 de la noche, un tiempo especial de compartir la palabra de Dios. ¿Quieres ser limpio? Es la pregunta de esta noche, acerca del obrar de Jesús, milagroso, aún ahora. Acompáñenos y descubra junto a nosotros lo que el Señor quiere decir. Bien, mis hermanos, llegamos al final de este tiempo, pero no queremos hacerlo sin agradecer a nuestro Dios por haber permitido participar juntos de la adoración y de escuchar su palabra. Acompáñenme en esta oración. Padre Santo, gracias por esta mañana de bendición, en el cual hemos podido meditar acerca de tu palabra. Ayúdanos a guardar en nuestro corazón aquellos principios y a practicarlos. Que podamos siempre llevar el Evangelio a cada persona, Señor. Y ayúdanos en toda esta semana a seguir proclamando de tu Evangelio. Gracias por cada una de las familias que estamos hoy, Señor, conectadas a través de este culto. Bendice nuestra vida y acompáñanos, Señor, con la fidelidad que tú siempre tienes con nosotros. Tu nombre adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia de Dios y la misericordia le bendiga, mi hermano. Muy buenos días. Dios les bendiga.